Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estos conversatorios con grandes personalidades del mundo del café. Vamos a iniciar en este momento y gracias por conectarse. Ivette, Víctor, Marcelo. Hola Marcelo, buenas noches, saludos hasta España. Gracias por conectarte. Un fuerte abrazo. Eh, Vamos a esperar que nuestro amigo invitado de la tarde, noche de hoy, don Antonio se conecte para empezar a conversar con él. Eh, Chef Philippe, eh, saludos. Chef oficial, saludos. ¿No? Qué bueno. Eh, Vamos a pedirle a Antonio que se una en este momento. Eh, Saludos, Kai. Hola, hola, hola. Hola, señor, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ya aquí, aunque todavía es algo de día, pero ya son las 8 ya de la noche, así que ya se puede decir Sí. buenas noches. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte, qué bueno verte. Igualmente, pues mira, bien, bueno, bien, entre comillas, ¿no? Después de todo el follón que llevamos todo este año, ¿no? Con el tema del COVID, pues la verdad que ahora bien, ahora sí es verdad que aquí en España pues ya estamos un poco abiertos a hacer bastantes cosas. Siempre con cautela, como siempre, pero la verdad que ahora bien, ahora pues ya podemos hacer, entre comillas, algo de vida normal y nada, y esperando que todo esto pase rápido y poder llegar a la normalidad total. Qué bueno, qué bueno. Sí, Me da mucha señor. alegría saberlo. Te vi, bueno, acá pasaron MasterChef el domingo y lo Sí, observé el domingo en horas de la tarde, sí, ¿no? señor. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, bien, va a ver, al final, al final es, como digo yo, MasterChef cada vez se convierte más en un reality show. Podían haber porque eché de menos muchas cosas, eché de menos más cafetales, porque la verdad que más prácticamente ni se vieron cafetales. Sí, Pero bueno, al final es una experiencia, nos dio a conocer mucho a nivel, sobre todo a nivel nacional, que al final hay un sitio pequeñito aquí en las Islas Canarias donde se lleva cultivando café desde hace mucho tiempo. Y, y por lo demás, es una experiencia, ¿no? Vuelvo a decir, para mí fue algo agridulce, ¿no? Porque es verdad que, vuelvo a decir, nos dio a conocer a mucha gente, pero sí es verdad que podían haber dedicado, ya que estaba un poco el programa dedicado al mundo del café, pues haber un poco dedicado más tiempo a que conocieran realmente lo que hacíamos allí. Pero bueno, un reality show de comida, así que es lo que hay. claro, claro. Ok. Se está uniendo un buen grupo de amigos del sector café, baristas, productores, chef, ¿no? Mm, Tenemos una muy buena concurrencia en mi tarde y en tu tarde-noche. sí, sí, Pero, señor. a ver, a ver, mi querido amigo, cuéntame, ¿qué te hizo ser productor de café en Islas Canarias, en el Valle de Agaete? Cuéntame, ¿no? Bueno, Esa es mi gran interrogante. sí, no, vamos a ver, aquí yo no soy un inventor ni inventor de nada, ¿no? Aquí es verdad que el cultivo del café en Agaete llegó hace muchísimos años, hace más de 150 años. Es verdad que somos una zona muy pequeña, donde al final, pues al principio, cuando llegaron los primeros cafetos, pues fue más por algo ornamental, por algo de hobby. Pero sí es verdad que mientras fue avanzando los años, habían zonas, sobre todo en donde llegó el café, que fue en el Valle de Agaete, pues empezó a haber zonas donde las particularidades, porque eso hablaremos durante el día de hoy, ¿no? Porque hay que entender que en las Islas Canarias estamos fuera de la zona tropical, ¿no? Somos 7, 8 grados por encima del trópico de Cáncer.
y lo que hay que hacer, sí es verdad que entender esa parcela, pero hay condiciones en el valle donde se da bien el cultivo del café, fue creciendo, fue ganando en espacio y es verdad que hace como alrededor de un siglo, pues el Valle de Gaete estaba repleto de plantas de café. Pero también es cierto que, como les acabo de comentar, nosotros estamos fuera de las zonas tropicales y por ciertas, básicamente por demografía, por cultivos intensivos como el plátano y el tomate, pues es verdad que la poca agua que tenemos, que es uno de los condicionantes realmente al cultivo del café aquí, más sabiendo que es una planta que necesita mucha agua, pues fue cada vez bajando más durante el siglo pasado. Hace unos 15 años empezó un proyecto que es cuando empecé a conocer realmente el mundo del café. Bueno, fue un proyecto básicamente para que no se perdieran los cafetales en el Valle de Agaete, donde la parte gubernamental se unió bastante aquí en la isla. Y a partir de ahí, pues empezó a crecer de nuevo lo que son los cafetales. Vuelvo a decir, un grano de arena comparado con Boquete, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, al final a uno le va gustando el tema, va conociendo más allá de lo que es la planta de café, empieza a viajar, empieza a introducirse mucho en el mundo del café de calidad y al final, pues mi pequeña finquita, porque al final es una pequeña finca de 2 hectáreas, pues, pues la hemos consolidado bastante, ya no solo en buscar un buen producto, sino en enseñar a visitantes, incluso hemos abierto una academia hace ya varios años para todas esas personas que al final viven en Europa, que a lo mejor le cuesta bastante ir a lugares cafeteros como puede ser Centroamérica, Sudamérica, Asia, África, pues tener la posibilidad de que puedan aprender algo sobre este mundo y estando lógicamente también en una plantación, ¿no? Y eso fue un poco mis comienzos. Mis comienzos realmente fue hace como 15 años, donde empecé a conocer lo que era el mundo del café de nuevo porque empezamos a crecer en cultivos en la finca y es verdad que a partir de hace unos 12 años sí es verdad que empecé a querer dar un paso más allá y empezar a conocer lo que realmente era el mundo del café. Empecé a certificarme, empecé a viajar y hasta el día de hoy, que al final uno siempre, pues las inquietudes y este tipo de cosas, pues les hace cada vez avanzar más y conocer más cosas, ¿no? ¿Qué variedades tienes en tu finca, Antonio? Las variedades que tengo es básicamente la variedad que llegó al Valle de Agaete fue la típica, que llegó hace 150 años. Esa es la que se ha ido expandiendo aquí en Canarias. Es verdad que también llegaron, en Canarias tenemos mucha influencia con sitios, pues, con países sudamericanos, como puede ser Venezuela, como puede ser Cuba, porque hubo mucho emigrante hacia allá y hay mucha conexión con esos países. A través de esas conexiones, pues también me empezaron a llegar variedades caturras, básicamente, pero es verdad que el gran porcentaje son típicas. También tengo un pequeño porcentaje de geisha, de regalos que me hicieron amigos ahí en Panamá, en mis viajes. Y, y nada, y después sí es verdad que ahora mismo he estado también, me llegaron semillas de Kenia, de Rome, Sudán. Básicamente estamos hablando de variedades indígenas, etíopes, que sabemos que son las que dan menos producción. Pero como vuelvo a decir, para mí la finca, además de intentar, pues lógicamente, rentabilizar la base de venta de café y de visitantes y de la academia, al final lo tengo también como un pequeño laboratorio, ¿no? Al final es mi hobby también, además de mi trabajo es mi hobby, y me gusta experimentar, me gusta aprender y me gusta ver cada día, pues cómo se puede ir evolucionando dadas las condiciones al final que tenemos, porque como pueden comprender, al final las Islas Canarias, para el cultivo del café, tenemos, comparado con zonas tropicales, pues un 60%, 70% de similitudes. Hay un resto que también es muy importante, por supuesto, principalmente el agua, las precipitaciones aquí son muy escasas, pero por lo cual nosotros tenemos la capacidad yo por ejemplo en la finca riego todos los días y a base de esos riegos pues puedo controlar fertilizaciones y puedo controlar ciertas cosas que a lo mejor en países productores pues dependen mucho de ese agua o dependen mucho de ciertas condiciones que aquí
al ser pequeño y al poder tener acceso a agua, pues puedo hacerlo diariamente, ¿no? Pero básicamente lo que cultivo son típicas y te digo, una pequeña zona de geishas que tengo y probando con nuevas variedades. Ve, Antonio, y tus épocas de producción, tus épocas de recolección, ah, la mano de obra, ¿cómo te las ingenias, ¿no? para esto. La mano, la mano de obra aquí, pues, lógicamente aquí es muy costosa, ¿no? Al final estamos hablando que es mano de obra europea. Nosotros, el coste es muy alto de mano de obra. Dadas las condiciones, vivimos en España y tenemos unas condiciones laborales, etcétera, pues lógicamente altas en ese aspecto. Y sí es verdad que al final, poco tienes que lidiar con todo esto, ¿no? Al final nosotros vendemos el café también a un precio alto, pero vendemos un precio alto lógicamente por el coste que es, no es por otros motivos, sino por el coste alto tenemos que llevar el café a un precio de rango alto para ello. Por eso también hay una vertiente en la que el café se dedica mucho al souvenir, ¿no? Al turista que viene a Canarias, que vienen muchísimos turistas y quieren pues probar ese café, quieren llevarse un paquete. Y al final, pues, la parte de souvenir sí es verdad que ha hecho que muchos productores de café pues puedan rentabilizar sus fincas, ¿no? A partir de ahí, pues te digo, yo por ejemplo, sí me he apartado un poco de eso. Lógicamente también tengo turistas y vendo paquetes de café a ellos, ¿no? Y es la forma también de poder rentabilizar un poco esa venta de café. Pero sí es verdad que yo intento pues ir un poquito más allá, ¿no? Ir, como comenté antes, pues ahora mismo estoy jugando con variedades. Estuve mirando, pues, yo utilizo fertirriego básicamente, es decir, que riego con fertilizantes y un poco pues controlar eso para que las plantas sean más rentables, para intentar sacar jugo a esos frutos, ¿no? Y también ahora estoy en una etapa también de fermentaciones, ¿no? Llevo tiempo pues estudiando esa parte de fermentaciones y cómo mediante las fermentaciones puedo empezar a mejorar también lo que es la tasa, ¿no? Y te digo, al final aquí el problema básicamente son costos, que son amplios, pero bueno, pero al ser producciones pequeñas tenemos la capacidad también de poder vender el producto, ¿no? Y Claro. eso yo creo que es muy ¿Y, importante también. y tu cosecha inicia en qué mes? Sí, esa es la pregunta que me acabas de hacer también. Nosotros tenemos dos picos, ¿vale? Tenemos un pequeño pico que este año va a ser bastante comparado con lo que tenemos normalmente. Tenemos un pico entre noviembre y diciembre y, y verdad que tenemos otro pico más alto en marzo, abril, mayo y junio que estamos acabando ahora mismo, ¿vale? Tenemos dos pequeños picos. Uno es la cosecha, que es la que llamamos cosecha, que es la de marzo, abril, mayo y junio, pero es verdad que tenemos una pequeña floración en primavera, lo que es primavera aquí, sobre el mes de marzo, que al final pues nos hace que tengamos una pequeña recolecta en noviembre. Es verdad que con todos los cambios que está habiendo, tanto climáticos, etcétera, pues este año la verdad que esa pequeña producción va a ser, te digo, en comparación con lo que se da normalmente, pues va a ser una buena producción. Ahí sí que este año la verdad que está siendo un poco atípica. El año que viene vamos a tener, en comparación con las producciones que tenemos normalmente, vamos a tener buenas producciones el año que viene. Ya, de momento todo lo que produces lo haces lavado. No, todo lo contrario. Aquí tenemos unas condiciones para ser naturales excepcionales. Haces naturales. Claro, porque nosotros no tenemos grandes rangos de humedad. Nosotros las humedades en general, excepto ciertos lógicamente en invierno, pues cuando llegan las escasas lluvias que nos llegan, o incluso lo bueno que tiene el Valle de Agaete, que nos viene mucha influencia climática de las montañas, de arriba de la cumbre, y que esa es la otra, lo diferente que tenemos allí, ¿no? Pues normalmente las humedades, el rango de humedad en que estamos, normalmente estamos entre el 50 y 60% de rango de humedad y con unas temperaturas medias de 21, 22, 23 grados, pues la verdad que los naturales funcionan bastante bien, ¿no? No tenemos es por tradición también y es verdad que yo tengo una zona de lavado y lógicamente también lo utilizo por la academia para que la gente vea cómo se despulpa, cómo controlar pues una fermentación en lavado. Pero cuando pruebas el café, lo haces de una manera u otra, el natural sí es verdad que le sacamos mucho más rendimiento que lo que es un lavado en ese aspecto. Por lo menos en mí, en taza,
pues prefiero las cualidades que me da una taza en natural que una taza de lavado. Te vuelvo a decir, ahora con el tema de probar fermentaciones y tal, pues ahora sí que estamos experimentando con otras cosas, en base a lo que estamos haciendo en pequeños bioreactores que tenemos, donde fermentamos café y intentamos controlar esas fermentaciones. Y es verdad que sí estamos utilizando bastante este año el despulpado, simplemente un despulpado natural, y ahí estamos, ¿no? Pero básicamente te digo, utilizamos naturales y ahora con esta nueva tendencia que estamos intentando desarrollar, pues estamos haciendo despulpados naturales, simplemente despulpar y poner a secar. ¿Estás usando, en las fermentaciones, estás usando levaduras? Pero propias, es decir, no estamos echando, yo básicamente lo que estamos haciendo es inocular las propias bacterias y propias levaduras que tenemos en nuestro café y a Ok, partir de ahí pues trabajar con ellos, ¿vale? Estamos trabajando pues, te lo digo, lo que te comenté, al final lo tengo como un pequeño laboratorio y llevo 2 años pues que estoy probando cosas para que el tercer año ya sabemos cómo, ya intentar estandarizar lo que realmente queremos. Es decir, ahora mismo estamos probando muchas cosas y el año que viene, pues por intentar estandarizar y aquellas pruebas que hemos visto que verdaderamente son las que más nos convencen, pues el año que viene, pues volver a reproducir solamente esas que nos convencen. Ahí estamos en un proceso. Y básicamente lo que te comenté, no estamos utilizando microorganismos ni comerciales, como se podría decir, sino básicamente estamos inoculando nuestros propios microorganismos del propio café, tanto bacterias lácticas como levaduras, y a partir de ahí pues hacer nuestras pruebas y buscar qué tipo de fermentación nos viene bien, si una mezcla de las fermentaciones, si acabar con oxidaciones, ya te digo, estamos en base de pruebas ahora mismo. Sacamos conclusiones el año pasado, hay gran parte del café que lo hemos replicado este año, pero creo que, vuelvo a decir, este mundo de la fermentación en lugares donde no tenemos pues la gran suerte que pueden tener ustedes con una variedad excepcional y con una terroir excepcional, pues lógicamente el mundo de la fermentación es abierto, creo yo, desde mi punto de vista, abierto a que muchos productores de otros lugares con otras variedades que no sean tan excepcionales pues poder diferenciar sus cafés de una manera que de forma natural pues no lo puede hacer, ¿no? Y ahí estamos, te digo, probando, haciendo cositas y al final cuando uno enlaza su profesión con el hobby, pues más feliz se siente y al final ¿verdad pues que se siente sí? más realizado, sí señor. Hay algunas preguntitas que nos están haciendo. Sí. Dicen, ¿cómo podemos conseguir muestras de café europeo? Pregunta Eric. Eh, José Trillo, si queremos muestras de otras variedades de afuera. Ok, bueno, básicamente lo mismo. Eh, por aquí alguien preguntó, ¿qué tecnologías ha implementado o cree que han sido la diferencia en su cafetal? Eh, Bueno, vamos a ver, muestras, pues muestras hay. Es verdad que tenemos, nuestro café no tenemos toneladas de café, de hecho mi finca no llega ni a una tonelada, pero, pero muestras sin problema. Cuestión también son los costos de poder enviar a otro lado del océano, como digo yo, ¿no? Pero eso no hay problema. Y tecnología, pues tecnología básicamente hemos formado nuestros propios bioreactores donde podemos controlar tanto fermentaciones lácticas como fermentaciones alcohólicas e incluso pues ayudarlos o ayudarlas con oxidaciones, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Al final son bioreactores muy caseros por el cual podemos controlar mucho, pero lógicamente eso es un trabajo de día a día. Al final, pues poder estandarizar un producto o poder estandarizar un café que a ti te conviene y viene bien, pues y poder replicarlo, pues lógicamente hay muchas variables, desde pH, temperatura, presión, grados de alcohol. Hay muchos parámetros que tienes que constantemente pues ir controlando y como todo, ¿no? Al final esto es producto de coger y catar, básicamente, ¿no? Al final cuando se sabe que un producto es bueno es catando el café y probando el café. Así que todavía estamos en esa fase, ¿no? ¿Tienes ah,
las cuatro tienes verano, invierno, primavera, otoño, ¿no? Eh, Sí, sí, ¿verdad? sí, Tu pero bueno, con el cambio climático se está destastalando todo un poco. Ya parece que los veranos cada vez son más largos y los inviernos hay años que se van más largos y hay otros años que casi parece que ya el invierno está desapareciendo, te digo, está el clima un poco destartalado, ¿no? ajá. Y cuando hay inviernos en esa área, solamente baja la temperatura. Claro, claro. Vamos a ver, nosotros hay que entender un poco dónde están las Islas Canarias. Las Islas Canarias están a 28 grados al norte del Ecuador, es decir, estamos a unos 6, 7 grados del norte del Trópico de Cáncer. Sí. Si hablamos de variedades o de especies, ¿vale? Entendemos que las especies arábicas en zonas tropicales pues se deben de cultivar, o bueno, las condiciones donde verdaderamente van a encontrar a día de hoy su rentabilidad es a partir de 600 metros y podemos alargarlo hasta 2000 metros. Nosotros, por las cualidades que tenemos y por las características de donde estamos, ¿no? De situación geográfica, nosotros cultivamos a 200 metros. De hecho, en las islas, entre 150 y 350 metros, tenemos condiciones idóneas para cultivar arábica. Hablando de temperatura, ¿vale? A partir de 600, 700 metros es mucho más complicado porque es lo que acabas de comentar, ¿no? Al final tenemos inviernos que en esas alturas, pues básicamente podemos llegar a inviernos donde puedes estar semanas y semanas con temperatura, a lo mejor no todo el día, pero por la noche pueden bajarte a 7, 8 grados, ¿no? Por lo cual ya dificulta un poquito ese cultivo, ¿no? Y por eso aquí en Canarias, te digo, nosotros cultivamos muy por debajo de donde se cultiva tradicionalmente el café arábico, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Al final, entre esas alturas podemos hacerlo y mientras esas deficiencias que podemos tener, tanto de agua, humedad y tal, pues las podemos solventar de otra manera, pues es bastante posible y rentabilizar un cafetal, ¿no? Y eso es un poco las características diferentes que podemos encontrar en los cultivos aquí en las islas. Preguntan cómo ves el mundo del café en 20 años en perspectiva a los cafetales que no están dentro del cinturón del café. Esa es la gran incógnita, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo siempre debato con un amigo con el tema de cómo se ve el futuro tanto dentro del cinturón como fuera del cinturón, ¿no? Está claro que cada vez, bueno, creo recordar mi último viaje en Panamá, que ya estaban rondando cultivar café sobre los 2000 metros, si mal no recuerdo, que Así es. estaban cultivando mucho más abajo y ya cada vez estamos subiendo más, principalmente porque las condiciones de calor pues cada vez están subiendo más y al final pues esto no sabemos cómo vamos a estar dentro de 20 años. En nuestra zona, te digo, eh, no tenemos un pronóstico de saber cómo va a seguir el clima, ¿no? De aquí a dentro de 20 años. Estamos ahí pendientes un poco de si al final, como te comenté, hemos tenido siempre por tradición cuatro estaciones y estamos yendo hacia dos estaciones, básicamente. Que estamos alargando los veranos y se están alargando algo los inviernos, por lo cual eso se traduce a que en un futuro seguramente nos tendremos que reinventar y no sabemos si al final cultivar café será posible, incluso a lugares más altos o incluso reinventar, pues esa es la discusión que tengo con el tema de las especies. Hay gente que dice que el futuro va a ser, entre comillas, las canéforas, ¿no? Por todo cómo se está comportando a día de hoy la climatología. Te digo, de aquí a 20 años yo voy a seguir igual. A mí el mundo de las arábicas y el mundo de mi finca a mí me apasiona. Y después, lógicamente, dependerá un poco de cómo vaya estos cambios, por lo cual ya pues tomaremos decisiones a largo plazo, ¿no? Pero te digo, esto con el tiempo, el cambio pues no sabemos cómo realmente vamos a acabar, ¿no? Y fuera del cinturón, pues
pues se comportará totalmente diferente que dentro del cinturón. No sabemos cómo, pero vamos a ver cómo seguirá. El desarrollo de tus Espera un labores segundito. Bajen la tele, por favor. Sí, dime, que están mis hijos viendo la tele y después no oigo. tranquilo. El desarrollo de tus labores culturales, eh, ¿cómo lo llevas a cabo? Ya nos dijiste que fertilizas a través de fertirriegos, que me Sí, parece correcto. increíble, muy bueno. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad y la capacidad de poderlo desarrollar de la misma Correcto. manera. Eh, ¿Qué tipo de poda usas? ¿Cómo controlas tus malezas? ¿Tienes tus siembros bajo sombra o a libre exposición solar? Eh, ¿Cómo están tus fincas? Bueno, nosotros cultivamos en un valle que durante gran parte del año, yo por ejemplo tengo bastante plantas en solación, es decir, no sin tener ninguna protección de árboles más grandes o no. Pero es verdad que nosotros cultivamos en una zona que durante bastantes meses, durante horas, es decir, durante pocas horas, tenemos solación y el sol se mete ya directamente por detrás de la montaña, por lo cual se crea una sombra bastante natural, ¿no? Eso es positivo Es curioso porque dentro de las dos laderas que pueden conformar un valle, una tiene pocas horas de solación en bastantes meses, en cambio la otra tiene solación continua y de hecho los cafetales los encuentran básicamente en la otra parte de la ladera, ¿no? A partir de ahí sí es verdad que también utilizamos otro tipo de árboles, principalmente aguacateros, mangas, naranjeros, que te ayudan a rentabilizar también la finca, porque al final vendes todos esos productos que se venden bastante bien y a su vez pues nos ayuda también un poco a repeler los vientos cuando se meten vientos e incluso ya tenemos árboles aguacateros que son ya tienen bastante altura y en la cual pues se cobija bastante bien la planta de café. Antaño, cuando se cultivaba café, se cultivaba siempre a los pies de las plataneras. Se utilizaba la platanera como cobijo. De hecho, era un cobijo mutuo, es decir, cuando la platanera era pequeña y era muy débil, la planta de café le ayudaba a su desarrollo, lo escondía pues, de temperaturas altas y de vientos, etcétera, etcétera. Y después esa simbiosis era al revés, ¿no? Cuando ya crecía la platanera, que tiene un crecimiento bastante rápido, pues ayudaba a cobijar a las plantas de café, ¿no? Nosotros te digo, no utilizamos bastante. En la finca tengo zonas donde hay solamente plantas de café. Después hay otras zonas donde tengo también árboles frutales, pero no. Pero como te comenté, tenemos la gran suerte también que con la puesta de sol, pues tenemos durante bastante tiempo, durante bastantes meses, pues tenemos la posibilidad de buscar esa sombra natural. A partir de ahí también, maleza, gracias a Dios, aquí no tenemos grandes problemas como han tenido ustedes, ¿no? O bueno, se tiene en general en Centroamérica o con la roya, con la broca, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, a día de hoy, pues no tenemos ese problema. El único así problema que me he encontrado durante los últimos años básicamente es pues pulgón, cochinilla, pequeñas cosas que al final lo puedes repeler con incluso sustancias orgánicas, ¿no? Con incluso hasta jabón potásico. Hormigas, en este caso, que buscan como digo yo, ese líquido que deja el pulgón detrás y que al final es dulce y va a buscar la hormiga, ¿no? Y al final, pues, pero básicamente no tenemos grandes problemas y eso creo que también ha sido positivo y lógicamente que hay que tener mucho cuidado con la entrada de semillas del exterior, básicamente para no crear problemas, ¿no? De este tipo. Claro. Y por lo demás te digo, bastante el tema de riego, como te comenté, regamos todos los días, fertilizamos básicamente todos los días en base lógicamente a la época, ¿no? Pues depende un poco de la época, pues los macroelementos y los microelementos pues se van añadiendo según las circunstancias. Es verdad que las variedades se comportan totalmente diferentes. Las geishas, por ejemplo, pues, pues son mucho más débiles, más susceptibles, porque creo que necesitan también una época
de arraigamiento, ¿no? En la tierra, faltan generaciones que se vayan acostumbrando. En cambio, la típica se asientan muy, muy bien porque se nota que son hijos de hijos de hijos de hijos de aquellas típicas que llegaron hace muchísimos años, por lo cual está muy asentado en el baile gaete, ¿no? Este, bueno, tú sabes que, por ejemplo, el geisha es un varietal que tiene un sistema radicular muy pobre y que hay que ayudarlo mucho en ese Correcto. sentido. Siendo que eh, acabas de mencionar que problemas de enfermedades prácticamente no tienes, eh, broca, roya, ojo de gallo, entonces tienes una plantación bien limpia. Siendo que estos factores no inciden en tu plantación, por ejemplo, tus distancias de siembra, ¿no? Estamos hablando de que tienes típicas, pero que también tienes otros varietales. ¿Qué distanciamiento tienes entre planta y planta, por ejemplo? Básicamente nuestros varietales son de porte alto, por lo cual siempre buscamos esos 2 metros y medio, ¿no? Donde, sobre todo de 2,30 a 2,50, ¿no? Donde verdaderamente pues puedas manejar la planta de forma correcta. Cultivando, de hecho, al principio, la primera vez que cultivamos café, cuando hubo el proyecto, pues se recomendó cultivar básicamente a 2 metros y cultivar típicas a 2 metros es un coñazo, porque cuando ya cogen un crecimiento bastante óptimo, ya las ramas primarias básicamente pues se mezclan mucho, se entrelazan mucho y después es más complicado, ¿no? La recolecta. Nosotros básicamente, te digo, estamos cultivando en 2,30 m, 2,50 m aproximadamente. Y lo que me comentaste antes también, que no te lo comenté, el tema de podas, pues básicamente podamos arriba, podamos para que la planta no siga creciendo. Y después sí es verdad que al octavo, noveno año, pues sí ya empezamos a mirar exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? De hecho, nos dedicamos bastante a esas plantas de 50. Hacemos aclarado durante el año también, es decir, cuando vemos que la planta está muy frondosa, pues buscamos esas ramas primarias más leñosas y las quitamos para que la planta pues tenga menos problemas o supuestos problemas que pueden tener de maleza que se pueda meter para airear esa planta. Y es verdad que a partir del noveno año, básicamente, pues sí es verdad que empezamos a pensar qué hacer con la planta. Estuvimos cortándolas a 50 centímetros, funcionó bastante bien. Y desde el año pasado, hace 2 años, mejor dicho, estamos empezando a cortarlas, esos árboles de 10 años aproximadamente, empezar a cortarlos a 80 centímetros y dejar hacer una poda de esqueleto de 80 centímetros hacia abajo, ¿no? Para un poco también rentabilizar esas ramas primarias y poder, mientras que vuelve a nacer el ortotrópico y vuelvan a ser nuevas primarias, pues poder rentabilizar un poco más la planta y que podamos tener al día siguiente pues frutos, aunque sea de esos 80 centímetros hacia abajo. Hacemos cosas muy sencillas, pero también tenemos la posibilidad, te vuelvo a decir, somos una plantación muy pequeña, por lo cual podemos controlar bastante cada planta, ¿no? Ok, entiendo entonces que haces una poda selectiva. Sí, correcto, Ok, ok. Ah, exactamente, ah, esqueleteo y VF es lo que correcto, hacen. exactamente. Esos dos tipos de Pero poda, nada más. el esqueleteo lo hacemos por debajo de los 80, es decir, no cogemos una planta y la esqueleteamos entera, sino siempre cortamos. Lo que estamos haciendo ahora es, te digo, en vez de irnos a 50, nos estamos yendo a 80. Y después O- todas esas ramas primarias de 80 hacia abajo sí las hacemos en esqueleto. Ok, utilizas haces el tercio inferior. Exactamente, Ok, correcto, ok. exactamente. Sí, Es un poco por rentabilizar. Tenemos la experiencia de que haciéndolo así, el año siguiente o el año y medio ya tenemos algo de frutos, por lo cual esa planta, más allá de que vuelva, te digo, a nacer ese ortotrópico, que vuelvan a hacer sus primarias, vuelva a tener floraciones y tal, que te pueda alargar 2 años y pico, pues ya sabemos que al año, año y pico podemos tener algo de frutos en esa parcela del tercio bajo. no, no haces, eh,
el corte, el VF, parejo a 50 centímetros? Lo hacíamos antes, es lo que te estaba comentando, lo hacíamos. Hemos subido ahora 30 centímetros más. Estamos haciendo 80. ¿Y cuál es la razón para hacerlo 80? ¿Qué Porque, encuentras? porque por debajo de los 80 tenemos bastantes ramas primarias para que puedan, a la hora de cortarlas a 20 centímetros, hacer el esqueleto a 20 centímetros, tenemos la posibilidad de que haya floraciones en poco tiempo, en esa parcela, por lo cual vas a tener fruto. De la otra manera, cuando lo cortas a 50 y te carga básicamente o rompe básicamente todas las primarias, tienes que esperar a que crezca el ortotrópico para que ese ortotrópico vuelva a sacar ramas primarias y seleccionar el ortotrópico, lógicamente, vuelva esas ramas primarias, las plagiotrópicas, ¿no? Pues empiece, pues poder que crezca y que a partir de ahí vuelva a salir floraciones y vuelva a salir frutos, por lo cual te largarás un poco más en el tiempo. Es una manera, básicamente, lo que hemos conseguido es una manera de que al año siguiente o al año y medio puedas tener algo de producción en la planta de café. Simplemente. Ok, ok. Eh, en tu proceso de secado, Sí. ¿lo haces en patio, camas africanas? ¿Cómo lo haces? Siempre lo hemos hecho en cama, siempre. Es verdad que ahora con el tema de toda esta innovación, uno estudiando y uno metiéndose un poco más en profundidad a todo este tema, es verdad que estamos empezando a cerrar esas camas africanas y a empezar también a controlar esos secados y hacerlos un poco más menos. Es decir, estamos empezando a instalar ventiladores, estamos empezando a instalar deshumidificadores, estamos empezando también vamos a empezar a instalar aparatos de ozono encima de las camas y básicamente por controlar y mejorar un poco tanto los secados que sean cada vez más rápidos e incluso controlar esos microorganismos que te podrían afectar básicamente o dañar, porque aunque la gente no tenga, bueno, la gente para que lo pueda entender, y como bien sabes, ¿no? Una vez que cojas la fruta y la pones a secar, pues lógicamente hay mucho microorganismo interior e incluso hay mucho microorganismo exterior que te puede pues desvirtuar lo que es la tasa que tú estás buscando, ¿no? Y una manera de poder controlarlo más allá de las fermentaciones, lógicamente estoy hablando siempre que controlamos fermentaciones y ya lo que busca básicamente es un secado, pues añadirle aparatos, ¿vale? Para poder controlar mejor y que el grano pues al final se sienta lo menos afectado posible. Y eso, pues te lo digo, entre las turbinas o ventiladores y los deshumidificadores, pues intentaremos adelantar el secado y mediante los aparatos de ozono, pues lo que intentaremos lógicamente es que todos esos microorganismos que te puedan dañar el fruto, pues intentar que no estén, ¿no? ¿En cuántos días secas? Nosotros, vamos a ver, de forma natural, estamos en los parámetros normales, ¿no? Entre 25 o 30 días aproximadamente, ¿no? De la manera que estamos buscando, estamos intentando secar en 4 o 5 días, despulpando la fruta. ¿Vale? Son formas y son ahora mismo pues pruebas que estamos empezando a hacer. Mediante al final todas las formaciones que vas recibiendo uno, pues intenta tener una idea completa de todo lo que quieres hacer y estamos intentando pues secar lo antes posible, sin tener que dañar lógicamente el fruto y creando también lógicamente un secado homogéneo, ¿no? Que es lo que al final nos importa, ¿no? Que no se seque la periferia, sino que sea un secado homogéneo tanto desde dentro del grano hacia el exterior, Hacia ¿no? afuera, claro. Correcto, Este, ah, promedio en mis lavados, por ejemplo, yo en 8, 9 días seco lavados. correcto. Cuando hago procesos honis, cuando hago procesos mieles, me voy entre 13 y hasta 15 días, dependiendo de lo que quiera en taza y dependiendo del tipo de honey que quiera, ¿no? Si quiero hacer un black honey, lo hago en cama muy gruesa y me voy a 15 días.
va a depender del tipo de proceso que me pidan los clientes. Y ya correcto, cuando lo hago en proceso natural, eh, lo mismo, dependiendo de la característica de taza que quiera, me voy promedio entre 20 y hasta 33 días, ¿no? correcto. Sí, Y básicamente es eh, con la, con la indicación del cliente, de lo que mi cliente quiera o hacia dónde voy a enviar ese café, ¿no? Porque los gustos de los clientes están muy bien marcados, están muy bien diferenciados. Entonces, asimismo, va a depender el tipo de proceso o de días, en este caso, que vaya yo y, a darle y al dependiendo café. de la variedad también, ¿no? Al Ah, por final, supuesto, claro, eso. claro, Bueno, claro, al claro. final, ustedes no será igual secar una pacamara o un catuai que secar lo que es al final un geisha, ¿no? Al final son variedades diferentes. Sí, pero igual, al final va a depender mucho del gusto y de la exigencia propia del cliente. Entonces, ya uno va conociendo esas preferencias y ya tú más o menos vas calculando, ¿no? Lógicamente, si tienes lugares con los que tú puedas tener el control básico, eh, si tienes las camas africanas, eh, en invernadero, pues lógicamente es mucho más fácil y tienes un mejor manejo que si lo tienes a libre exposición solar. Ya Sí, con sí, clima correcto, es mucho más complejo, pero al final pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿No? correcto. Qué bueno. En el tema de turismo, ¿no? Hablemos ahora un poco de la parte turística. ¿No? Yo lo que pude apreciar, por ejemplo, en el inicio del programa que vi el fin de semana de MasterChef, eh, explotan mucho la parte turística. Atiendes eh, turistas básicamente de España, de Europa. ¿Quiénes Eso son sí. tus principales turistas? Bueno, vamos a tener un año complicado, como digo yo. Este año va a estar bastante complicado con toda la problemática que estamos teniendo actualmente, pero a Canarias básicamente piensa que en los inviernos crueles, como digo yo, que hay en mitad de Europa hacia arriba, pues todos esos, toda la gente que vive ahí, pues mucha gente pues intenta buscar pues lugares más cálidos para poder pues entre comillas aguantar, ¿no? Esos fríos tan intensos que hay en el norte. Al final el turista que viene a Canarias básicamente es ese, ¿no? Es el turista que viene de Alemania, que viene del Reino Unido y básicamente el que viene del norte. Estamos hablando de la parte escandinava, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia. Ese es el turismo fuerte que hay aquí en las islas, ¿no? El turismo inglés, turismo alemán, turismo noruego, sueco y finlandés en un poco menor grado, ¿no? Y al final, pues ese es el turismo que, aunque no lo creas, bueno, que no lo creas, no, como sabemos también, el turismo escandinavo viene también pues muy entusiasmado también para conocer las plantas de café. También hay que recordar que los nórdicos son los que más consumen café a nivel mundial, si hablamos Así por es. países. doce Y al punto final, cuatro kilos per cápita. correcto, exactamente, y siendo los finlandeses los que más consumen, ¿no? Así es. Y pues al final, pues una bebida tan preciada por ellos, pues cuando llegan a Canarias y buscan pues lugares a donde ir, pues lógicamente un sitio donde les resulta curioso es ir a las plantaciones de café ahí en Agaete, ¿no? Y nosotros recibimos turismo, después también, también es verdad que en el verano aquí de España, pues el turismo pues también se basa mucho en el turismo peninsular, turismo español, ¿no? Porque al final es cuando en España pues la gente busca las vacaciones y busca un poco aislarse, ¿no? De sus lugares de trabajo o de sus lugares de donde viven, ¿no? Pero en general te digo, nuestro verdaderamente turismo fuerte es el turismo del norte de Europa, desde Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suecia. Es el turismo fuerte que normalmente la temporada como decimos aquí, la temporada fuerte del turismo abarca alrededor de octubre y hasta la Semana Santa aproximadamente. Hablamos de veces a marzo o abril.
y eso coincide con las épocas donde más frío hacen en esos lugares y vienen buscando pues las Islas Canarias, que al final nosotros en esas épocas pues podemos tener temperaturas medias, aunque es invierno aquí también, pero temperaturas medias de 19, 20 grados, ¿no? Y para ellos es Es un calor. placer, ¿no? Pues claro, por supuesto. De hecho aquí piensa que los días más fríos, en el Valle de Agaete, por ejemplo, los días más fríos, podemos tener temperaturas de 13, 12, 13, 14 grados, ¿no? Por eso es posible cultivar café, y de la manera que lo Claro, cultivamos, ¿no? Porque al claro. final no tenemos, en cambio es lo que te comenté antes, si nos vamos a 1000 metros, que por ejemplo nuestra isla llegamos hasta los 2000, si vamos a los 1000 metros, seguramente en esos momentos en que tenemos nosotros temperaturas de 13, 14 grados, pues en esos lugares podemos tener 7 grados, 6, 7, 8 grados, por lo cual es mucho más complicado cultivar café. Pero ese es Ya. el turismo que viene, básicamente. Están preguntando cómo están aplicando el turismo post-COVID y cómo están promoviendo para que se sientan seguros. Ahora mismo está todo cerrado, es decir, aunque en España y en este caso donde estamos nosotros en las Islas Canarias, pues sí es verdad que ya tenemos bastante movimiento, ya se ve bastante nueva normalidad, como podríamos decirlo. Es verdad que el gobierno recomienda, bueno, recomienda yo, ya que ya incluso pues ya ha puesto multas si no vamos con mascarillas o siempre está recomendando lo de la distancia de seguridad así, pero bueno, vemos, yo por lo menos percibo en la calle que cada vez pues la gente va entrando en la normalidad. Pero sí es verdad que a día de hoy los aeropuertos siguen cerrados para un turismo de fuera. Supuestamente a partir del 1 de julio bueno, a partir de la semana que viene ya se podrá viajar en la misma nación, ¿no? A día de hoy nosotros sí es verdad que nuestra normalidad, nuestra fase 3, que es la fase en que el gobierno pues ha ido dividiendo lo que es la desescalada, ¿no? Pues podemos viajar entre islas. Ahora a partir de la semana que viene ya se puede viajar de forma normal en la misma nación, ¿no? Y supuestamente dentro de 2 semanas pues se abren un poco las fronteras, primero a la Comunidad Europea y después poco a poco se irá abriendo hacia afuera. Vuelvo a decir, hay gente que dice que es muy arriesgado, hay otro que, pues lógicamente nosotros dependemos mucho del turismo aquí en esta nación, en lo que es España y particularmente lo que es en Canarias. Y lógicamente ha habido mucho desempleo por todo lo que está pasando y una manera de reactivar un poco la economía es esa. Vuelvo a decir lo mismo, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Esperemos que la gente pues sea, pues que piensen bien cómo hacer su vida normal. Espero que haya una vacuna lo antes posible, lo que esperamos todos, ¿no? Para que se vuelva a reactivar de forma normalizada total, pues todo esto, ¿no? Pero yo sí veo un año complicado con el tema del turismo, porque mira lo que pasaba en Sí, todos Alemania tenemos ayer. eso. Mira lo que pasaba en Alemania ayer, ¿me entiendes? Nuestro turismo principal, uno de los turismos principales nuestros es Alemania. Y de pronto, cuando Alemania más o menos tenía controlado el tema del COVID, ahí aparecen 700 casos en una fábrica de carne, ¿no? Y han tenido que confinar, han tenido que volver a los niños a las casas y dejar el colegio. Y te digo, es una enfermedad es un virus tan jodido que al final, pues no se sabe cómo actuar. Lógicamente, si tenemos las precauciones posibles, pues lógicamente menos problemas vamos a tener. Aquí en Canarias hemos tenido la suerte, o en Gran Canaria en este caso, hemos tenido la suerte de que se ha controlado bastante y la gente ha sido, pues, se ha portado bastante bien, ¿no? El tema de los confinamientos, el tema de tal. Pero bueno, vuelvo a decir, somos un lugar turístico donde dependemos mucho del turismo. Es verdad que hay planes ahora con el gobierno y el gobierno de Canarias para empezar a reactivar un poco lo que es el turismo a nivel general, pero lógicamente con mucha precaución. No vamos a tener los niveles de turismo que estamos acostumbrados, no creo ni que llegue al 10% ni al 5% de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, si todo va bien y no pasa nada, pues eso ayudará un poco a poco a que la economía aquí se vaya reactivando poquito a poco, ¿no? Y a partir ya yo creo que del año que viene, pues si ya todo va bien y se van cumpliendo los plazos con el tema de vacunas y demás, pues esperemos que lleguemos a lo antes posible a la normalidad, como se estaba comentando. Antonio, mercados. Eh, ¿Qué haces con tu café? ¿Lo vendes a los turistas?
¿Lo vendes tostado? ¿Lo vendes verde hacia afuera? ¿Lo consumen en España? ¿Se vende para Europa? ¿Qué haces con tu café? Básicamente lo que hacemos con el café es lo que acabas de comentar, ¿no? Lo utilizamos básicamente bueno, lo que se ha llevado siempre desde que empezó el proyecto hace 15 años, pues básicamente es buscar el souvenir, ¿no? Buscar el turismo. Yo personalmente recibo bastantes turistas en la finca, o bueno, hasta ahora recibíamos bastantes turistas en la finca. Seguimos con, la verdad que que me ha sorprendido porque la gente local, con todo el problema que ha habido, pues se ha reactivado un poco y está empezando también a moverse y hemos tenido excursiones todas desde hace 2 semanas prácticamente todos los días y básicamente de gente local que quiere aprender un poquito más de esta historia. Pero el café lo vendemos básicamente en la finca. Es verdad que después yo siempre me reservo algo de esos cafés más excepcionales que uno va guardando, ¿no? Para momentos, para cosas excepcionales, clientes específicos o campeonatos o este tipo de cosas. Pero básicamente lo vendemos todo, lo vendo casi todo directamente por la finca. Después tengo algunas tiendas donde doy el café, todo lo tuesto yo, eso sí es verdad. Eh, Hay algunas tiendas donde nos venden nuestro café y sí es cierto también que dentro de algunas semanas vamos a abrir ya nuestro primer coffee shop en la ciudad, en Las Palmas, y con la idea también, lógicamente, de que gran parte de la producción la destinaremos por ahí, tanto en servir tazas como en vender nuestros paquetes de café. Pero básicamente todo lo hacemos aquí a nivel local. La producción, como te comenté, es pequeña. Yo he habido años que he tenido 400, 500 kilos. Pues hay otros años que es verdad que ahora cuando hemos aumentado las plantas de café, pues ya nos estamos aproximando a la tonelada, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Es intentar rentabilizar lo mejor posible el café y la mejor manera que a día de hoy podemos rentabilizar el café nosotros es a base de paquetes donde tostamos nosotros el café y lo vendemos en paquetes de café ya directamente a lo que es el cliente final, ¿no? Claro. Qué interesante, ¿no? Es una buena manera de poder salir del producto de manera directa y a un costo bastante bien elevado, ¿no? Tú no Correcto. te, Es la manera es la manera mejor de rentabilizar un propio café, sí, ¿no? definitivamente tú no tienes el problema del productor normal que tiene el dolor de cabeza actualmente de la bolsa de valores, que hoy Correcto. En los este caso precios sí, en este y caso todo sí. eso, ¿no? No, De hecho, te digo, a mí la innovación me parece genial, ¿no? Ya esto ya es un punto de vista un poco personal, ¿no? A mí la innovación me parece excepcional, que la gente innove con todo lo que está pasando, ¿no? Tanto con variedades, con fermentaciones y tal. Lo que sí me preocupa es el ritmo en que la gente lo está haciendo, creyendo y están empezando a financiar sus fincas y empezando a mejorar tecnología a base de, lógicamente, de inversión. Y por desgracia, y como tú bien sabes, el café de especialidad tiene su porcentaje de clientes, ¿me entiendes? Que es bajo. Y al así es, final yo creo que se puede generar o se puede empezar a generar una especie de burbuja donde cada vez la gente está inversionando cada vez más en mejorar su producto, pero sin tener un comprador final. Y eso es bastante complicado porque al final, como bien dices tú, al final se van a tener que vender ese producto que han inversionado bastante al final por la bolsa de valores, por lo cual poca rentabilidad se va a tener, ¿no? Por eso hay que tener total, cuidado un poco con mejorar. Hay que tener cuidado, no, para mí siempre soy de mejorar el producto, ¿no? Si ofreces un mejor producto, por supuesto, mucho mejor. Pero también hay que entender en el mundo en que vivimos cuánto es el consumo de café de especialidad o cuánto es el consumo del commodity, ¿no? Y entender que a día de hoy, si de cada 100 kilos se venden, por un ejemplo, 4 en el specialty, no puede haber 15 kilos, porque al final ese exceso de kilos van a acabar saliendo por el modelo tradicional. Por lo cual habrán productores que verdaderamente no verán rentabilizadas todas las inversiones que se están haciendo, porque al final mejorar un producto siempre requiere inversión, ¿no? Y yo creo totalmente que de eso hay que acuerdo. tener mucho cuidado. Sí, sí, la verdad es que en este momento el tema del café es algo muy delicado. Eh, en el caso de Panamá, por ejemplo, hay una gran cantidad de gente que está sembrando café, apostando precisamente al nombre que tiene Panamá.
y me parece muy bien, pero al final puede ser una espada de Damocles que pende sobre tu cabeza porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Ahorita nadie se esperaba una pandemia que atacara al mundo de la manera en que lo está haciendo y que haya hecho los estragos económicos que está haciendo. Entonces, sí es bien delicado. Eh, Proyecciones como las de Brasil, como las de Colombia, que ha hecho que hizo hace semana y media hablando de su incremento en la producción, a pesar de que Vietnam, por ejemplo, habla de una baja en la suya, pero el excedente que hay de café en el mundo está haciendo que la bolsa, en vez de ir subiendo, pues vaya bajando. La pandemia ha hecho que el consumo indistintamente también esté bajando, a pesar de que la gente va al supermercado, compra su bolsa de café, no hay cafeterías. Entonces sí estamos viviendo en este momento, en este actual momento, una situación muy compleja por parte de todos los sectores del café. Entonces, sí hay que verlo con lupa y sí hay que manejar con pinzas todo lo que uno esté haciendo en el sector cafetalero, porque puede, puede, puede no ser tan halagüeño como muchos piensan que puede ser el negocio del café. Correcto, correcto, pienso exactamente lo mismo, hay que tener cuidado. Es verdad que como acabas de comentar, ¿no? Un poco el consumo de cafetería se está trasladando porque al final estamos todos confinados en casa o estuvimos confinados, pues se está trasladando un poco al consumo en casa, ¿no? Y yo creo que también, más allá de lo que estamos hablando, ¿no? De rentabilizar pues toda esta innovación que se está haciendo, si realmente se convertirá en una burbuja o no. Pero más allá de todo eso, sí es lo que nos está demostrando este tipo de cosas es que, que los consumos pueden cambiar de la noche a la mañana. Es decir, al final, pues cuando estábamos acostumbrados a salir a la calle a consumir bueno, a consumir el café que consumes normalmente, se ha vuelto que al final, pues donde estamos consumiendo en casa, ¿no? Y también es una manera, como digo yo, de ciertas amenazas o debilidades, lógicamente también sale oportunidades, ¿no? Y yo creo que es una manera también de aumentar el mundo del café de especialidad, si fuéramos un poco listos en este aspecto y que la gente empezara a consumir en sus casas mejores cafés, ¿no? Te digo, al final, de debilidades y de amenazas, pues pueden salir buenas oportunidades. Lógicamente hay que Claro, encauzar esas oportunidades, ¿no? y yo lo estoy viendo aquí en Panamá, ¿no? Muchos de nuestros amigos baristas se han reinventado y sus cafés de especialidad están buscando la manera de hacerlos llegar a las casas de manera muy directa. Entonces, así como en Panamá lo están haciendo en Colombia, lo están haciendo en México, lo están haciendo en Guatemala. Entonces, sí hay una verdadera un verdadero deseo de reinventarse, ¿verdad? Y yo creo que es una buena oportunidad y ojalá que todo esto pase. Yo no creo en una nueva normalidad, ese término no me agrada mucho, pero sí creo que vamos a retomar la normalidad muy pronto y dentro de esa normalidad estamos y debemos entre todos apoyarnos, porque la única manera de salir adelante es precisamente apoyarse entre nosotros mismos, buscando opciones y alternativas que nos permitan ser mucho más eficientes, ¿no? Y hacer del negocio algo mucho más rentable. Sí, sí, correcto. Al final te digo, aunque hemos tenido muchos contratiempos con todas estas cosas, pues hay muchos, sobre todo al final, pues muchos, en el caso que nos lleva, ¿no? Muchas cafeterías pequeñas que no han podido subsistir todo este tema, etcétera, etcétera, pero bueno, es el momento de reinventarse y al final, pues de todos estos momentos, estos inconvenientes que están llegando que no te esperas, pues lógicamente te sirven para aprender y te sirven también para reinventarse. Y dijiste en el ejemplo antes, el tema de la venta de café o el tema del takeaway, ¿no? Al final, el takeaway está un poco, pues por lo menos aquí en España está un poco estancado, ¿no? No es lo mismo que en otros lugares, pero cada vez se ve más takeaway, ¿no? Y al final te tienes que reinventar un poco en ese aspecto. Antonio, Bueno, seguimos, se va a ¿vale? cortar, nos volvemos a conectar para Sin problema. conversar un poquito más y ¿Vale? culminar, ¿te parece? Perfecto, sin problema. Vale.